Bueno, jóvenes, siguiendo, estábamos hablando un poquito de la finalidad de la educación. Recuerdan que en el video anterior quedábamos en la importancia y uno de los fines que es reconocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Y qué bonito es esto, ¿verdad? Sobre todo cuando luego de eso podemos conocer que también existen dentro de la educación, existen tres tipos. El primero de ellos es la educación formal. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en qué consistirá la educación formal, pues podemos encontrar dentro de nuestra mente, podemos sacar una definición acerca de la educación formal. Ahora bien, ¿qué es? Y si ustedes se fijan, nos dice, es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados en una secuencia regular de años o ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Es decir, el niño que va a kinder, ¿es educación formal? Por supuesto que sí, porque estamos viendo que como nos dice la literatura, vamos o lo va a conducir al niño a este tipo de educación a obtener un grado académico o un título. El que va a bachillerato, ¿es educación formal? Por supuesto que sí, de igual manera, ustedes que están dentro de la currícula del técnico en enfermería, es educación formal, porque al final ustedes van a obtener ese título como técnico en enfermería. Pero también existe la educación no formal. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar ¿qué realmente es la educación no formal? Vemos que dice que es la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar y suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales. Pero, ¿qué es lo relevante o qué es lo quizás no relevante, sino qué es lo que me va a determinar a mí que no es una educación formal? Pues específicamente lo que vemos acá, que nos dice sin sujeción al sistema de niveles y grados de la educación formal. Es decir, es de corto plazo, como también nos menciona acá, y obviamente no vamos, y específicamente va a responder a una necesidad sentida. Pero sabemos, y retrocedemos un poco, educación formal es aquella que está sujeta a una currícula y que nos va a conducir a obtener un grado académico, un título, y la educación no formal es la que sí nos va a actualizar, vamos a suplir necesidades, es sistemática y es a corto plazo y no está sujeta a ningún sistema de niveles y grados académicos. Eso para que nos vaya quedando un poquito claro. Y luego tenemos también la educación informal. ¿Y la educación informal cuál es? Vean la imagen. Vamos a tomarnos un minuto para pensar en la imagen. Y cuando ustedes ven la imagen, ¿qué se les viene a la mente? Podemos observar en la imagen la televisión, la radio, el periódico, una revista. ¿Qué significa? Que este tipo de educación, y vean bien, dice, se adquiere libre y espontáneamente, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, tradiciones, costumbres y otras instancias no estructuradas. Aquel anuncio que veo yo en la televisión donde me dice, bueno, ahora que está el coronavirus, ¿verdad? Se ha puesto bien en boca de todo el mundo. Yo leo en redes sociales, estoy viendo que me mandan, por ejemplo, imágenes hablando de qué es, de cómo se previene, de cuáles son las formas de transmisión. ¿Qué tipo de educación es esa? Pues es una educación informal. Yo la adquiero de manera libre, espontánea y proviene, pues en este caso, como el ejemplo que acabo de darle, de un medio masivo de comunicación. Recordemos, existen tres tipos de educación: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Cada una de ellas tiene aspectos específicos de los cuales nosotros nos podemos guiar para recordarnos a qué se refiere. Bueno, chicos, luego de haber visto, como ya veíamos en la agenda, la temática es breve, porque tienen ustedes que realizar una actividad. Y lean acá, como dice, luego de haber escuchado la temática, deberás realizar un breve resumen en relación a la educación y una breve descripción de los tipos de educación breve. No es que nos vamos a extender, ¿verdad? Pero lo que quiero
es que ustedes, después de haber escuchado esto, puedan hacer una descripción pequeña acerca de la temática y posteriormente escribirá su aporte en el foro titulado Educación. Así es que a reflexionar, ¿verdad?, acerca de la educación y a reflexionar sobre los tipos de educación que existen. Y aquí en el campus va a estar el foro que se titula Educación para que ustedes ahí puedan comentar sus, inclusive si ustedes tienen dudas también las pueden escribir acá y con todo gusto profundizamos más en la explicación. Ha sido un gusto, jóvenes. Nos vemos en nuestra siguiente clase y que tengan muchas bendiciones.